mesa redonda en la que vamos a hablar de gemelos digitales. Un tema interesante e innovador que es presente y es futuro y que aporta grandes ventajas a la hora de digitalizar la realidad física y los procesos operativos. Mi nombre es Jorge Bañón, soy ingeniero en geomática y topografía y vocal de la Junta Delegada Territorial de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros en Geomática y Topografía. Además, responsable del grupo de trabajo Smart Digital, que es un acuerdo entre colegios profesionales de la Comunidad Valenciana para dar a conocer las tecnologías habilitadoras, mostrar casos de éxito, identificar el talento digital e impulsar la maduración digital de conferencias. En efecto, el tema a tratar es un asunto que despierta gran interés y más aún porque está de moda, y es que la agencia EFE recientemente ha anunciado la impresionante noticia de que la Comisión Europea ha elegido Valencia para ser sede en Europa del primer consorcio de infraestructuras digitales, EDIC, de gemelos digitales en red orientados al Citiverso. Por lo que estamos de enhorabuena, ya que es un hecho que atraerá muchas oportunidades y además consolida a Valencia como referencia, ciudad referente en el ámbito de las Smart Cities y el conocimiento e innovación. Y bueno, pues para entenderlo mejor, aquí tenemos a tres grandes ponentes de alto nivel que nos guiarán a través del apasionante mundo de los gemelos digitales desde diferentes perspectivas técnicas. Cada uno de ellos dispondrá de 10 minutos en su presentación y al final de las exposiciones pues daremos paso a preguntas de la audiencia y también a través del chat. Comenzaremos con Antonio Soria, ingeniero en geomática y topografía, fundador y director técnico en FADI, y cuenta con una amplia trayectoria en proyectos de digitalización en diversos sectores como la industria, arquitectura y hasta la arqueología. Con más de 2 décadas de experiencia, Antonio nos brindará su visión sobre cómo los gemelos digitales aplicados a la realidad física están transformando la forma en la que diseñamos, construimos y gestionamos infraestructuras y activos. Luego escucharemos a Raúl Vilar. Vilar, buenos días. Licenciado en Matemáticas y director de operaciones en Mesbook. Con su profundo conocimiento de la cadena de valor y de las operaciones, Raúl nos ofrecerá amplia información sobre cómo los gemelos digitales están ayudando a la optimización de los procesos en las fábricas y están impulsando la eficiencia y la competitividad en el sector industrial. Y para concluir, José García de la Guía, ingeniero de telecomunicaciones y Product Manager en Nextport. Con más de 25 años dedicados a la transformación digital del transporte marítimo y los puertos, José nos acompañará en la perspectiva sobre cómo los gemelos digitales están optimizando la gestión logística, mejorando las operaciones y anticipándose y facilitando la interoperabilidad y seguridad en el ámbito portuario. Bueno, pues estoy seguro de que cada uno de nuestros ponentes nos va a brindar una visión única y enriquecedora de los gemelos digitales y su impacto en diferentes industrias. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a esta discusión. Si no hay ningún inconveniente, doy paso a Antonio. Tienes tus 10 minutos. Gracias, Jorge. Pues ocultar el mensajito ese. Espérate a ver si este ratón... Ahí, vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad. Bueno, no sé por qué aquí no me ha desaparecido el mensajito. Un segundito. Perdona, ¿eh? Vale. Aquí estaba. Sí, Problema del directo. Ese es el aire. Uno de los daños. Bueno, lo dicho, gracias, Jorge. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, pues somos una empresa que somos expertos en digitalización 3D, ingeniería inversa, topografía tradicional, pero también la topografía aplicada a industria o fábrica digital y el modelado 3D BIM que ahora tan en boga está, ¿no?
en nuestros más de 10 años de experiencia llevamos digitalizados más de 500.000 de metros cuadrados en forma de 350.000 millones de puntos. Eso, bueno, lo hemos hecho gracias a nuestros clientes, que son, pues, bueno, afortunadamente para nosotros grandes empresas, algunas grandes referentes del sector de la industria, de la arquitectura, de la distribución, de la energía, etcétera, ¿no? Bueno, esto que estamos viendo aquí es un plano topográfico de Valencia del año 1929 y os preguntaréis por qué pongo un plano de hace casi 100 años, ¿no? Cuando Jorge me llamó para invitarme a esta charla, justo estaba trabajando con un informe pericial en el cual estaba haciendo uso de esta cartografía, que invito, es una cartografía que está en la página web del Ayuntamiento de Valencia y es un plano, como decía, un plano topográfico del año 1929 que me pareció que había una cierta analogía en ese sentido, que hace 100 años ya se están haciendo gemelos digitales, al menos con la tecnología y las herramientas que había entonces, ¿no? Y que ese gemelo digital, eso aún 100 años después lo seguimos usando, al menos algunos como yo. Bueno, y me consta que más gente que es de gran utilidad. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros en esencia somos una empresa somos en esencia una empresa de topografía. Entonces, si miramos la definición de lo que sería una de las definiciones de lo que es el gemelo digital, que es un modelo virtual de un espacio físico al que se le añade información en tiempo real, analítica de datos avanzada y manejo desde escenarios de simulación. Nosotros estamos en esa primera parte. Nosotros creamos esos gemelos digitales de la realidad física. Luego mis compañeros de mesa nos contarán cómo sobre ese gemelo digital de lo físico o simulación de lo físico se pueden poner gemelos lógicos, ¿no? Entonces, nosotros somos eso, una evolución de una empresa de topografía que de algún modo pues lo medimos todo, ¿no? Es que tiene cierta latencia. Bueno, me lo coge, no sé. Me saltará dos. Aquí no viene. Espérate. Entiendo que en casa tampoco lo están viendo, ¿no? Sí, sí. ¿Ahora lo tienes bien, Antonio? Pues no lo sé. A ver. Sí, pero no me está saltando no me pasa la diapositiva. Ah, a ver si es que se ha quedado sin batería el ratón. Ah, mira, aquí, tienes el ratón aquí, ¿eh? A ver si es lo sé. el monitor. Tráelo aquí. Y dale. No, dale, sí, no, Sí. ahí perdón, ¿eh? Perdón, un momento. La están peinando. Eh, Es como si se hubiera ido el foco, ¿no? De la presentación. Y el ratón ¿Ponemos está. F5 y volvemos a presentar o qué? Vale. A ver, mueve el ratoncito. A ver. Ahora sí. Sí que mueve. Vale, pues. ¿No? ¿La quieres aquí? En el toro, ese. Vale. Aquí. ¿Me lo pasas? Sí, así. Gracias. Vale. Bueno, ¿cómo hacemos esos gemelos digitales? Bueno, pues nosotros trabajamos a partir de nubes de puntos, que luego veremos que hay distintas formas de adquirirlas, ¿vale? Pero una nube de puntos es una representación discreta de una realidad continua, ¿vale? Que a diferencia de los métodos topográficos o fotogramétricos convencionales, esa toma de datos se hace de forma indiscriminada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Si nosotros queremos representar un cubo, ¿vale? Un cubo está definido por 8 vértices y con 8 puntos está perfectamente definido. Y así es como lo hemos hecho tradicionalmente en la topografía. Medíamos esos 8 puntos y tenemos definida la geometría. Con estos métodos lo que obtenemos es de forma indiscriminada miles o millones de puntos de ese objeto, de ese cubo, y puede que ninguno de esos millones de puntos sean los 8 vértices que definen el cubo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, digamos que es otra forma de trabajar. ¿Y cómo obtenemos esas nubes de puntos? Se ha vuelto a fastidiar. ¿Vale? Pues, A ver, ¿y se lo paso de aquí? sí, pásamelo tú porque me parece que no. Ahora. Espera, que ahora te ha saltado. Vale, pues entonces me vas diciendo si quieres. Vale. ¿Es esta la siguiente? Espérate, a ver, tiro para atrás. Estábamos aquí. La siguiente es que si no se pasa rápido, ¿eh? Bueno, ya está. Hay retardo.
Dale, otra. Es que retardo. Bueno, ¿cómo obtenemos esas nubes de puntos? Bueno, pues una de las tecnologías es el LIDAR, ¿vale? Que es una tecnología láser. Dale, por favor. Y me si puedes tú allí. Sí. No, digo con el No, no, porque este es para este. Pues dímelo. Vale. Es una tecnología que permite determinar la intensidad y la distancia de un objeto o superficie a partir de pulsos láser. Vale, por favor. Estos son algunos tipos de dispositivos. Estos son dispositivos terrestres, ¿vale? Que como veis están montados sobre un trípode y los vamos emplazando tantas veces como sea diferente, como sea necesario. Y hay distintos tipos, ¿vale? En función de las distintas necesidades, ya sea por precisión, por alcance o incluso por la forma en que trabajan. ¿Vale? Otros tipos de LIDAR son los que se llaman tipo SLAM, ¿vale? Que son como los anteriores, pero se van moviendo. Entonces combinan un sistema de medición, generalmente un perfilómetro láser, con un sistema inercial que permite determinar la posición. En el anterior teníamos un trípode fijo y aquí nos vamos moviendo. Y ese sistema puede ser como lo que vemos en la izquierda, que es una mochila que va a la espalda, literalmente, lo que tenemos a la izquierda de color negro, y a la derecha es una especie de mochila también, como una especie de exoestructura, de exoesqueleto, que también se pone encima. Y lo del medio es un dispositivo también de SLAM, pero que va montado en un vehículo. Pues en un coche, en un helicóptero, en un avión, que también se hace, ¿vale? Sí. Otra de las tecnologías que utilizamos para obtener esas nubes de puntos es la fotogrametría. La fotogrametría no es nada nuevo. Con fines topográficos o de obtener mediciones se viene usando desde el siglo XIX. Digamos. Y la fotogrametría es una técnica que a partir de dos fotografías de un mismo objeto que con situaciones espaciales sensiblemente diferentes, teniendo solapa de esa zona común, existe lo que es el mecanismo de la estereoscopía, que es como tenemos la visión estereoscópica nosotros, y gracias a ese mecanismo de estereoscopía podemos obtener medidas precisas de esa imagen, ¿vale? Podemos pasar de una imagen, de una proyección, a una imagen con valores de coordenadas X y Z. Esos dispositivos de fotografía pueden ser cámaras convencionales como las que estáis viendo ahí. Esas en particular son cámaras full frame, que es un poco la última moda, ¿no? La última tecnología en cuanto a calidad y a precisión. O pueden ir embarcados en un dron, que puede ser un dron de ala fija, que es el que vemos abajo a la izquierda, que permite cubrir grandes distancias, o multirotores, que dan mucha más versatilidad, aunque no cubren tanta superficie en un espacio de tiempo. Sí. ¿Y qué se puede hacer con esas nubes de puntos? Bueno, pues las aplicaciones son muchísimas. Aquí vamos a ir rápido, ¿vale? Porque hay un montón. Por supuesto, levantamientos topográficos. Por ejemplo, aquí estamos viendo a la izquierda, esto es un solar que hicimos recientemente en el Cabañal, que está muy en boga últimamente, pues para hacer un levantamiento topográfico del solar. Pero tenemos, si os fijáis, tenemos todo, no solo el solar, sino todo el entorno de las fachadas, los edificios que colindan. Y a la derecha estamos viendo pues un entorno que está, el primero está obtenido con un sistema terrestre, ¿vale? Con trípode, y el de la derecha es un vuelo mediante dron y fotogrametría de un entorno de una rehabilitación que se va a hacer de un entorno de una masía rural, una casa muy antigua, muy chula, muy grande, y ahí pues cubre varias hectáreas, ¿no? Entonces son dos aplicaciones de topografía de las distintas tecnologías de adquisición que hemos visto antes. Otras aplicaciones, pues es minería. Todos los ejemplos que estoy mostrando son cosas que hemos hecho nosotros. Esta foto de la izquierda, por ejemplo, es una mina de fosfatos en Marruecos. Y luego, a partir de esas nubes de puntos, pues podemos generar, medir los volúmenes de material que tenemos en esa cantera, en esa mina. Otra de las aplicaciones son levantamientos subterráneos en túneles, sobre todo, ¿vale? Pues no sé, ahí estamos viendo un túnel ferroviario abajo a la izquierda, en el centro pues son túneles de la AP7, que es un trabajo que se nos encomendó hace ya también muchos años, y también se puede obtener información de ciertas patologías del hormigón, ¿vale? Porque el láser tiene una respuesta diferente a determinadas patologías, sobre todo relacionadas con la humedad, con el agua. Dale, Jorge.
Presas, ¿vale? Pues esto es un trabajo que se hizo hace 3 veranos en Ourense. En este caso había que rehacer todo el perfil Krieger de la presa. El perfil Krieger es lo que determina que no se produzca la cavitación del agua al bajar y consecuentemente si se produce la cavitación se destruye, el agua tiene la capacidad de romper el hormigón. Eh, y a la derecha lo que estamos viendo es la representación en un histograma del cumplimiento o no de ese perfil de lo que se está ejecutando con lo que está proyectado. ¿Vale? Seguimos. Esto también es una aplicación de presas, pero en este caso no es para la construcción o para determinar cómo está, sino para la monitorización. A veces asusta lo mucho que se llega a mover una presa cuando entra, o sea, cuando la llenas de agua, la capacidad, la gran presión que ejerce el agua. Entonces, como decía antes, si medimos en un instante y en otro instante, podemos ver cómo se ha desplazado la presa, que tiene un desplazamiento, ¿no? Sí. Bueno, pues en obra civil pues nos permite, un poco combinado con lo primero del levantamiento topográfico, pero sí obtener detalles de determinados elementos del viaducto, ¿no? Seguimos. Análisis del territorio. Esto es un proyecto muy chulo que hicimos hace ya 10 años, que estuvimos hace 10 años para AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y era un proyecto donde combinábamos medición mediante equipos GNSS o GPS, que como llamamos coloquialmente, eh, estación total, que son esos trípodes que habéis visto alguna vez que nos veis por las carreteras y tal, y con tecnología de LIDAR, de láser escáner, para determinar invasiones del dominio aeronáutico. ¿Vale? Entonces, el territorio es algo que está vivo, todos lo sabemos, y a esa procura la vigilancia de que no haya invasión de ese espacio aéreo. Entonces, con este proyecto se estableció una metodología que permitía identificar rápidamente si alguna comunidad de vecinos había instalado una antena invadiendo el dominio aeronáutico, o alguna empresa de telefonía o alguna empresa de transporte de electricidad había hecho una modificación, y es sorprendente porque dices, uno pasa por los sitios y parece que las torres eléctricas nunca cambian, pero sí que cambian. Y esto era una forma es una de las aplicaciones, ¿no? Sí. Medio ambiente, esto es un trabajo curioso, ¿no? Donde se nos llamó para determinar, eso es un vertedero ilegal de neumáticos muy cerquita del parque tecnológico. Y nos llamaron pues un poco porque había que incoar un expediente y unas medidas correctoras, porque aquí había un vertedero ilegal de neumáticos que se ve por el color, lo podéis ver perfectamente, pues había que ubicarlo, ¿no? Seguimos. Vale, náutica, aquí estamos viendo dos aplicaciones muy diferentes. En la izquierda vemos un barco de una embarcación de pasajeros, un ferry. Es un tema que últimamente estamos haciendo mucho, es para el tema de los tanques de lastre, que están obligados a depurar las aguas del lastre. Y a la derecha, pues un barco de recreo, ¿vale? Un velero, sin más. Ya veis que las aplicaciones... Esto es un entorno industrial, en particular una fábrica de coches. Pues ahí estamos viendo un elevador con un sistema de retráctil de la mesa del transportador. A la izquierda una fotografía tal cual, al medio lo que sería esa nube de puntos, ¿vale? Ese gemelo digital en forma de nube de puntos en escala de grises, y a la derecha la ingeniería inversa, porque el cliente no contaba con planos de este elemento, y a partir de la nube de puntos, de ese gemelo digital, generamos un gemelo, una geometría que ya le permitía al cliente abordar las modificaciones que quería hacer sobre ese elemento. Arquitectura por descontado. He puesto esta fotografía porque es un proyecto muy interesante, porque esto es una casa muy chula que hay en La Liana, eh, que ha salido en Black Mirror. Y además va a ser la sede de un artista bueno, valenciano, argentino, de mucha proyección internacional, de gran proyección internacional, que se llama Felipe Pantone, y ahí pues, también hemos hecho cosas. Seguimos. La arquitectura en entornos de retail, por descontado, ¿vale? Todas las tiendecitas pues de Zara, Mango, bueno, o de cosmética más pequeñas, pero bueno, también el gemelo digital es de gran ayuda, porque nos permite, a partir de que tenemos ese gemelo digital, seccionar el edificio para obtener planos, plantas, secciones, alzados, lo que queramos. Seguimos.
En patrimonio, por descontado, es un poco más abundando en el tema de la arquitectura, pero en este caso en particular, esto es un encargo que se hizo el año pasado para la Generalitat Valenciana, que es el Palau de Tremolar, donde, aparte de obtener planos, que ya lo hemos comentado antes, aquí tenían la particularidad de que hay unos suelos, unas baldosas hidráulicas y unos suelos de escayola que se tienen que recuperar porque están protegidos. Entonces, a partir de la fotogrametría, aparte de ese gemelo digital, podemos obtener lo que se llaman ortofotografías, que es una fotografía con valor métrico, de tal modo que se puede desmontar ese suelo, ese techo, y luego volverlo a poner en el sitio o tener un plano, un mapa de eso, ¿no? Seguimos. Pues nada, muchas gracias. Espero no haberme excedido mucho de mis 10 minutos. Muy bien, estupendo, Antonio, muchas gracias. Y además veo que estás muy habituado a lo que es la captura masiva de datos, el procesamiento, análisis, interpretación, almacenamiento, modelización y la aplicación y difusión en general de la información geoespacial y local. Y eso creo que es un punto muy importante que este tipo de perfil, nuestro perfil, es algo clave para este tema de los gemelos digitales. Entonces yo te voy a lanzar una pregunta y es tú, ¿cuáles crees que son los próximos retos de esta tecnología para un futuro? Bueno, yo diría dos. Como he dicho antes, como he dicho al principio de la presentación, somos una empresa de topografía. Eh, Y en ese sentido, creo que la tecnología avanza mucho. O sea, lo único que hemos hecho es incorporar esa tecnología a nuestros procesos de trabajo, pero que los procesos de trabajo de algún modo no han cambiado. No sé si me explico. Eh, hay, hemos hecho o hemos heredado un conocimiento muy valioso al cual estamos aplicando instrumentación y tecnología moderna. Pero creo que todo ese conocimiento que atesoramos de los que nos han precedido es fundamental. Entonces, a veces nos cegamos con la tecnología, lo digo porque la instrumentación, la tecnología es muy interesante, pero las metodologías de trabajo, el criterio, es muy importante para no hacer un término que yo suelo decir y que me atrevo a decir que lo he acuñado yo, que es hacer fallos de gran precisión. ¿Vale? Que ocurre, lamentablemente. Entonces hay que tener mucho criterio, no dejarse llevar solo por la parte de la tecnología. Eso por un lado, y creo que eso es algo que atesoramos los ingenieros en topografía o lo del grado geomática, porque es lo que hemos hecho siempre. Y por otro lado, la parte de la estandarización y la normalización de los datos. Y sobre todo para permitir la interoperabilidad, porque al final lo que nosotros hacemos es una información que tiene que servir de base para otros muchos profesionales que van a trabajar sobre nuestro trabajo. Entonces creo que la interoperabilidad, la estandarización, la normalización, creo que es fundamental y es un reto. Muy bien, yo cuando estabas hablando de que la tecnología del pasado más o menos se basa en lo que hay ahora. Me venía a la mente el tradicional sistema de información geográfico que tantos hemos implantado en grandes corporaciones, ayuntamientos, y al final esto es una evolución de un sistema de información geográfico al que se le va añadiendo información muy masiva y encima se le puede añadir sensórica y analítica. Pero al fin y al cabo, yo te iba a preguntar a ti si tú crees que una Smart City sería un tipo de gemelo digital. Totalmente, claro. Es un gemelo digital sin lugar a dudas. Probablemente la Smart City es un gemelo digital más en la parte lógica que no en la física, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros decimos dónde están las cosas con mayor o menor grado de precisión, que esto también es importante tener en cuenta cuál es la aplicación para no matar pulgas a cañonazos o para no hacer un esfuerzo que luego no sea lo que se esperaba de nosotros. Pero sí, totalmente una Smart City es un gemelo digital. Por lo tanto, estaríamos fusionando lo que es la parte de la realidad física con la lógica, Eso es, podríamos claro, decirlo, es ¿no? donde confluyen, sí. Muy bien. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Quedas liberado. Respira. Nada, damos paso a Raúl Vilar. Villar. Antes creía que había dicho Villar antes. Bueno, perdona. Doy paso a Raúl Vilar, que nos va a hablar de cómo digitalizar los procesos operativos en una industria a través de gemelos digitales con su plataforma de gestión en tiempo real. Pues Raúl, cuando quieras. ¿Se puede poner? Sí. A ver si con el ratón mejor. Perdón. Ay, perdón. Esto son cosas del directo. Sí. El de Ramiro sí, está bien. ¿Se oye bien? A ver, perdón, ¿eh?
Igual tienes que salirte de la presentación. Ahí. No se me ha ocurrido presentarlo, prepararlo antes. Uy, se ha detenido. Creo que no veis ahora la pantalla vosotros, ¿no? Ahí No, ahora no se ve. la audiencia. Ahora no Ah, se está claro, viendo. Hasta porque que tú no tengo que presentes seleccionar y presentar. esta. Y podríamos haber cerrado la otra. La próxima la abriré antes. Pido disculpas. Ahora. No estás presentando, ¿eh? No, mejor. Con la del inicial y ya. Volvemos a salir. Aquí. Ahí. Y aquí escribo luego con F5. Ahora. Perfecto. Pero tú la tienes que, en Zoom tienes que compartir esa pantalla. Pues entonces primero aquí nos vamos y compartir. Y compartimos esta. Ya lo tenemos. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, ahora F5. Y estamos. La segunda funciona. Ahora, Perfecto. ahora sí. Pues intenta tú y si no paso yo. Vale. ¿Vale? Vale, yo voy a aprovechar un poco la última reflexión que había hecho Antonio a nivel de comentar, de llevar toda esa parte de analítica y de gemelo digital que lleva físico a poder llevar a cambios, ¿no? A poder a la metodología, porque nosotros un poco es lo que hacemos dentro de nuestro entorno, ¿vale? Nosotros sí que intentamos, o sea, usamos esta tecnología y transformación digital dentro de un entorno mucho más acotado, como son los procesos fabriles, ¿no? Las fábricas. Y lo que hacemos es digitalizar lo que es una fábrica, un proceso fabril en todos sus aspectos, como la intentaré explicar en la presentación, para provocar el cambio, digamos, en lo que son las culturas y en la forma de trabajar las empresas, aprovechando tanto la tecnología como la capacidad analítica de datos que podemos proporcionar, ¿vale? Entonces, nosotros somos una empresa también pues, de reciente creación, llevamos 10 años también trabajando en lo que son transformaciones digitales en procesos fabriles y en las fábricas. Y lo que intentamos, o sea, nos definimos como frikis de fábrica, ¿no? O sea, intentamos hablar el mismo idioma con el que vamos a interactuar, porque para nosotros es muy importante conocer lo que vamos a hacer, porque si no conocemos lo que vamos a digitalizar, la digitalización no sirve para nada, ¿vale? Es una empresa de más de 60 personas que se fundó pioneros en la industria 4.0 en España, que fundaron estos señores, con la idea de montar el mejor sistema o el sistema que ellos querían cuando eran directores de fábrica y llevarlo, digamos, a otras empresas, ¿vale? Lo que venía a decir es eso, que para nosotros la industria 4.4 y digamos, la digitalización es mucho más que que tecnología, ¿no? Que ir y implantar un software en el cual tenemos infinidad de datos y tenemos todos los procesos, digamos, monitorizados, ¿no? O sea, nosotros al trabajar en un entorno tan acotado, lo que provocamos o lo que buscamos dentro de la aplicación de la tecnología es la eficiencia de los procesos, ¿vale? Y por tanto, lo que es en nuestro ámbito de trabajo, el ahorro de costes y llevar al céntimo cualquier ahorro que pueda suponer el proceso, ¿vale? Entonces, al reto que nos enfrentamos cuando Messbook se intenta implantar en una fábrica o cuando intentamos transformar, llevar la digitalización a la misma, es que nosotros, digamos, estamos, como decías,
lo que hacemos es transformar digitalmente procesos fabriles, manufactureros, y nos encontramos, digamos, entre dos capas, ¿no? Cuando vas a una fábrica está la capa del ERP o la capa del sistema de información que gestiona todo lo que es facturación, nóminas, etc., ¿vale? Y la capa de abajo, que es la capa de las máquinas, ¿no? Todas las máquinas interconectadas con su escala, con su HMI, tal. Entonces, cuando llegamos a estos entornos, lo que nos vamos a encontrar es que en el medio, en el entorno fabril, hay muchos procesos de trabajo que están desconectados, ¿no? Que son procesos estancos, ¿no? Que uno gestiona su área y da su dato, otro gestiona su área y su dato, y entre ellos intenta hacerlo lo mejor posible, pero hay muchos conflictos y muchos enfrentamientos. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros es primero entender todo ese proceso fabril y todas esas desconexiones, normalmente no tiene por qué ser así en todos los casos, ¿vale? Y buscando siempre perdón, la posibilidad de en un futuro llevarlo a unir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros trabajamos con cuatro patas, ¿no? O sea, la función y el método de trabajo en Mesbu, que es poder interconectar esos sistemas de información que en principio ya están en las fábricas y los entornos fabriles, conectarlos con las máquinas para poder extraer toda la visualización posible que permita, digamos, dar información de lo que es el flujo, las máquinas, líneas, etc., ¿vale? Y conocimiento, y después dos partes muy importantes, que es el conocimiento de todos los procedimientos y la forma de trabajar que se proponen en cualquier fábrica, ¿vale? Como el paso a paso para llegar, digamos, a la elaboración de cualquier producto, ¿vale? Y a la vez identificar quién está trabajando en qué y en qué puesto para saber, o sea, no solo son las máquinas las que dan información, sino las personas que son esas máquinas o los puestos de trabajo son una parte, una variable muy importante de la eficiencia del trabajo como tal. Todo eso lo llevamos digamos, a una plataforma digital que lo que hacemos es digitalizar todo ese proceso fabril, ¿vale? Y empezamos a cruzarlo con datos en un principio en tiempo real, que permite, digamos, conducir la máquina como si fuera un coche, ¿no? Estás conduciendo y sabes que puedes ir a 100, a 120, pues permitimos hacerlo en ese momento y a la vez una captación de datos masiva que permite a futuro, ahora como comentaré, poder hacer análisis de cualquier proceso de la fábrica y con cualquiera de las máquinas que ellos trabajan, ¿vale? ¿Cómo podemos conectarnos o cómo hacemos esa arquitectura de conectividad? Pues si es con los sistemas de información, pues hay tecnologías muchísimas para poder conectarnos con cualquier ERP que existe en el mercado, ya sea web service, atacar bases de datos por vistas SQL. No, digamos, no hay límite a ello, ¿vale? Ahora mismo esta te puedes conectar con un S400 porque tiene una base de datos, ¿vale? A nivel de máquinas, pues lo mismo. Cada vez más hay mucha más accesibilidad a lo que es la captación de señales de cualquier máquina que te puedas encontrar en una fábrica. Incluso si la fábrica no incluso si la máquina no tiene autómata, no tiene posibilidades de dar señales, pues identifica una señal eléctrica, ponerla, meter un autómata al lado y te daría ya una señal que te permite analizarla, ¿vale? Tecnologías OPC por base de datos, comunicaciones, base de datos de SCADA, comunicación PLC-PLC, la réplica de señales eléctricas, como he dicho. O sea, ahora mismo es complicado no encontrar una forma de poder conectar y poder llevar una máquina a un entorno digital, ¿vale? Luego lo que hacemos es analizar toda la cantidad de datos y de partes de trabajo, digamos, analógicos o de papel que existen, cómo se trabajan, cómo se rellenan, cómo se ejecutan, ¿vale? Y luego la conectividad de las personas, cómo fichan o cómo se identifican en cada uno en su puesto de trabajo para poderlo hacer, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, con todo eso, conectamos personas, máquinas, sistemas en tiempo real en un entorno digital que permitirá ver en eso, o sea, no solo monitorizar el momento en el que se está trabajando, sino a futuro poder trabajar en propuestas de mejora. Vale. Tú puedes. He cambiado. Vale. Con eso, el paso, lo que intentamos o nuestro objetivo es, como he comentado, lo que nos podemos encontrar las soluciones actuales, ¿vale? Que es desconexión que muchas veces nos encontramos en el apartado fabril, pues llevarlo a una interconexión, un único punto de donde se agrupan todos los datos, donde todos pueden mirar, digamos, el dato es democrático para todos, no es un dato que uno gestiona y lo presenta cuando quiere en su comité de dirección, sino todos saben en ese momento cómo se está gestionando, y obtener una gestión integral digital de lo que es el proceso fabril, ¿vale? Con eso, ¿qué nos permite todo lo anterior?
todo lo anterior nos permite replicar cualquier proceso dentro de ese entorno fabril que se pueda hacer, ¿vale? O sea, la cantidad masiva de datos que obtenemos a diario, en cualquier momento que se pone a fabricar o se pone a gestionar una fábrica, permite a futuro el poder trabajar en proyectos de nuevos productos, nuevas líneas que se quieran implantar, simulando las capacidades reales de cualquier proceso fabril y a la vez incluso poder combinar y poder analizar incluso recetas perfectas y cualquier cosa, cualquier output que se nos pueda. Vale, vale. Cuando está aquí en medio. Sí, lo he visto. Gracias. La integración de todas las tecnologías, ahora mismo hay, digamos, una explosión de rotura de barreras para poder captar todo eso. O sea, tenemos cualquier red IoT, tenemos la IA y análisis de Big Data que nos permiten hacer Machine Learning y Deep Learning. Y ahí, vamos, realmente hemos llegado a un punto en el que somos capaces de aportar mucho valor a lo que es la industria fabril a nivel de análisis y de eficiencia de procesos, tanto en la parte manufacturera como en la parte analítica de análisis de datos, ¿vale? Las sinergias de todas esas tecnologías, porque ahora mismo, como decía, es posible interconectarlas todas, pues eso, nos permite pues, optimizar la eficiencia, anticipar los problemas de forma preventiva y construir un entorno de producción ágil y eficaz, ¿vale? ¿Cuál es la barrera que suele pasar a cuando llegamos a estas partes tecnológicas? Pues la gestión del mercado. Vale, todo lo que creo que es la parte tecnológica es entre comillas, lo fácil, por ese XOL que se nos brinda ahora, y lo que es más complejo es gestionar ese cambio dentro de la misma. Nosotros para hacerlo lo que hacemos es trabajar cualquier implantación o cualquier modelización digital de forma de un proceso con hitos, ¿vale? En el que tenemos de cumplir cada uno de los hitos hasta llegar a lo que nosotros llamamos el PR5, ¿no? Que es, digamos, el conseguir, digamos, una implementación o un aseguramiento de que ese gemelo, esa gestión digital, esa metodología digital se está implantando en la fábrica. Y nosotros, como somos muy guays, incluso hasta le hemos puesto nombre a la forma de trabajo que tenemos, que es Digital Manufacturing System, porque al final lo que intentamos es asegurarnos que esa tecnología cala y llega al proceso fabril como corresponde, ¿vale? Con ello, lo que buscamos o lo que ofrecemos es mucho know-how industrial. Nosotros tenemos, por supuesto, tenemos un background tecnológico muy importante, pero también tenemos un background industrial también muy importante. Los que vamos a los proyectos y hablamos o interaccionamos con la gente de las fábricas, somos personas que hemos trabajado en fábrica, operaciones, y lo que hacemos, digamos, de ese canal, y lo que hacemos es, digamos, ese canal de comunicación con la gente que conoce tecnología. Entonces, ese perfil es el que permite, digamos, dejar o actuar como un puerto, llevar a una buena solución a lo que es el proceso fabril. Lo que permite hacer este tipo de cosas ya es que en un año puedas recibir un payback, porque lo que estás haciendo es mejorar la eficiencia de procesos e ir rápido. En entornos tan acotados como las fábricas, los quick wins están muy a la orden del día, porque no te estás dando cuenta de que puedes estar teniendo un objetivo mal en una fábrica y no te das cuenta cuando empiezas a monitorizarlo realmente. Entonces, cambiando tu objetivo y sabiendo a dónde tienes que ir, pues te permite planificar mejor, hacer mejor, y ya obtienes, digamos, mejoras o ahorros de céntimos en los procesos en los cuales se trabaja, ¿no? Y naturalmente nosotros acompañamos hasta asegurarnos de que en la fábrica o en ese proceso o estos clientes, digamos, la adherencia o la transformación digital se ha completado. No estamos tranquilos hasta que... ¿Por qué? Porque puedes dejar un software y dejarlo funcionar, pero te puede venir la sorpresa y que al poco tiempo desaparece. Porque han dejado de usarlo, porque no lo han usado bien, porque es muy importante las buenas prácticas. Entonces, acompañamos al cliente hasta que, digamos, consolidamos esa forma de trabajar en cada uno de los entornos, ¿vale? Y bueno, intentando hacerlo lo más rápido posible para no excederme los 10 minutos. Espero que se haya trasladado bien el mensaje. Y bueno, muchas gracias por habernos invitado aquí a la sesión y espero que haya quedado claro.
A ti, Raúl, todo un placer, muchas gracias, estupendo. Y además, al hilo de lo último que decías, que es verdad que todo el acompañamiento con el cliente es muy importante, porque no vale, primero hay que analizar qué hay que hacer, luego hay que implantarlo y luego hay que darle un seguimiento para que las herramientas funcionen. Y eso es muy complicado, pero sobre todo complicado, yo veo, todos estamos con la digitalización, a todo el mundo nos encanta digitalizarnos, ¿no? Y las empresas, tenemos presupuesto, pero ¿qué digitalizamos? ¿No? Entonces, podría ser una barrera importante. Algunas empresas sí que van para adelante y se tiran para adelante y lo hacen, pero hay otras muchas que no están disfrutando de estas pedazos de tecnologías. Yo te diría, ¿cuáles son las principales barreras que os encontráis? Antes has dicho que tienes barreras para en esta implantación de proyectos y luego cómo se podrían solucionar. Sí, como bien has explicado, las barreras que nos encontramos es la gestión del cambio en el mismo entorno en el cual vamos a digitalizar. O sea, como si la idea es, como tú bien comentas, hay dinero, voy a poner un sistema, un software digital para tenerlo en mi fábrica, es erróneo, ¿no? O sea, tienes que tener muy claro el aporte que te va a dar esa herramienta. Y luego tiene que ir todo muy patrocinado por la dirección. Quiero decir, tiene que haber un downstream, ¿no? O sea, como una waterfall de la decisión de venir desde dirección de arriba, oye, yo quiero coger este sistema, quiero digitar mi fábrica porque puedo obtener esta serie de objetivos. Y lo que hacemos con nosotros para poder digamos, romper esa barrera o ayudar, digamos, a que la digitalización sea lo más o menos dolorosa posible, por decirlo así, porque realmente tiene muchísimos beneficios, no es simplemente pensar, es trabajar, digamos, lo que es la consultoría tecnológica o ingeniería de tecnología, ¿no? Es coger, analizar con ellos cómo va a ser el proceso mucho antes de empezar a digitalizar. O sea, lo que les hacemos es el asís de cómo lo tenéis ahora y el tuyo y cómo hacer un proyecto digitalizado en vuestro entorno de trabajo. Que lo tengan muy claro y naturalmente ya identificando beneficios en los que van a poder trabajar. Y todo eso muy orientado a que la responsabilidad de la gestión del cambio es de ellos mismas. Sí, O sea, yo puedo llegar a cualquier fábrica, pero soy una persona externa que naturalmente voy a desconocer cómo se hace la cosa en esa fábrica. Naturalmente me puedo defender en los procesos, en hablar el mismo idioma que ellos, incluso poder, pero la gestión del cambio es de uno misma. Entonces, es un poco... Hay proyectos que descartamos si vemos que la persona no está preparada o la persona o quien tiene que llevar el proyecto o el entorno no está preparado para digitalizarse, porque va a ser, digamos, nocivo tanto para ellos como para nosotros. Y la realidad es querer mejorar, que es la palabra, pero de forma coherente. Correcto. Y es tomando la acción de implantar las tecnologías. Eso. Muy bien. Pues muchas gracias, Raúl, por tu exposición. Te agradecemos mucho. Y ahora damos paso a José, que nos va, cuando esto se ponga, que nos va a contar las aplicaciones de Gemelo Digital. ¿Dónde está? En el ámbito portuario. Ya, primero lo presento. Espérate. Primero vamos aquí. Ya, pero es que no la veo aquí la presentación, ¿no? Todavía está. La mía, sí. No, esta es la de José. Sí, pero, está en el fondo, la mía. Sí, tengo que detener esa. Voy a ver, espérate, que si sale. A ver. Vale, eso es lo que tiene que utilizar otras plataformas. Vale. Ahí lo puedes compartir. Y ahora sí ya puedo. Vale, ya le abro la presentación, que es esta de aquí. La cerramos. Aquí estamos. Entonces esto ya... Pero no lo estoy compartiendo, ¿eh? Perdón, ¿eh? A todos.
¿Lo estáis viendo en casa? No, no. Ahora tienes que ir al Sí, zoom. claro, tengo que salir. Por eso era primero el zoom. No, No, no. Porque si no, no te deja. No, Ahí. ahora tengo que ir aquí. Compartes. Exacto. Ya, Esta es. ya, ya. Ahora ya. Y ahora sí que es F5. Bueno, Shift 5. Vale. Ahora sí que lo tienes. Espérate, que es que esto me hace caso a la segunda, no sé por qué. Ah, Es que tiene un retardo. sí. Bueno, pues como decía José, nos va a explicar y nos va a contar las aplicaciones de su gemelo digital en las operaciones portuarias. Adelante, José. Y además viene muy bien porque hemos visto un gemelo digital que lo que hace es digitalizar una realidad física pura, ¿de acuerdo? De una manera compleja. Luego hemos visto un gemelo digital que se ocupa de un proceso de fabricación dentro de una instalación, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a hablar de un gemelo digital de ecosistema, ¿de acuerdo? Con múltiples empresas y múltiples sectores conectados, evidentemente sin la profundidad de los otros, porque al final... Bueno, Nextport, que es la empresa para la que trabajo, es una empresa pequeñita que pertenece a una empresa un poquito más grande, a Moffat Nichol. Moffat Nichol es un gabinete de ingeniería nacido en 1945 en Los Ángeles, al final de la Segunda Guerra Mundial, por aquello de tenemos que reconstruir la Armada estadounidense, necesitamos gente que nos diseñe y nos construya astilleros y puertos para la nueva Armada. Entonces nació en Moffat Nichol. Ahora mismo somos más de 1.200 personas en todo el mundo, con oficinas en toda América, en Europa y en Asia. Y Nextport es básicamente la división de innovación y tecnología, que nos dedicamos a gemelos digitales y a simulaciones. En Nextport somos un 30 y tantas personas en España y otro tanto entre Estados Unidos y Colombia. ¿De acuerdo? Pero los gemelos digitales nos encargamos en España. A ver, ¿por qué gemelos digitales para un ecosistema portuario? Básicamente porque lo que nos encontramos en los puertos es un ámbito muy complejo con diferentes actores, donde lo verdaderamente importante es el tiempo de tránsito. Un contenedor tiene que estar el menos tiempo posible en el puerto. Un barco tiene que estar cuanto más navegando y cuanto menos en puerto, mejor. Un camión que va al puerto a por una mercancía, lo que no quiere es estar en el puerto. Quiere recoger la mercancía o dejarla e irse. Un tren lo mismo. Entonces, eso sin colaboración entre los diferentes actores, sin poner sistemas intermedios, no se puede. Luego, hay ciertas regulaciones medioambientales en lo que en Europa somos campeones del mundo, ¿de acuerdo? Y los agricultores dan fe de ello, pues en los puertos pasa lo mismo, donde realmente es muy difícil cumplir y tienes que demostrar, primero, que estás cumpliendo y segundo, decirle a las autoridades, oye, esta regulación que está muy bien para el medio ambiente está destruyendo nuestra economía de esta manera, ¿no? Y eso, dicho en el Colegio de Economistas, pues yo creo que es relevante. Ya me vais conociendo porque me gusta levantar el ánimo de la gente al principio. Al final, todo esto va de que a la gente le aporte valor y esté dispuesto a pagar por ello. Y luego la gestión de los activos. Cuando vemos un puerto, lo vemos ahí todo lleno de grúas y demás. Esas grúas altas que tendrán los barcos, entre 14 y 16 millones de euros cada una. Cada una. ¿De acuerdo? Las que van por el muelle moviendo contenedores, alrededor del 1.000.000. Más aparte de lo que cuesta la infraestructura. Imaginaros la diferencia entre operar un puerto con 14 grúas o con 25, porque eres ineficiente. ¿De acuerdo? Pues hay una diferencia en inversión y en amortizaciones y luego en mantenimiento, porque las grúas hay que arreglarlas, hay que mantenerlas, que es importante, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente en Nextport lo que hacemos es, primero, entender cómo funcionan los procesos que trabajan sobre esa infraestructura portuaria. Desde una terminal, una puerta, una estación ferroviaria, un almacén, un sencillo parking, tiene sus procesos. ¿De acuerdo? Hay que entenderlos y lo que hacemos es integrar los datos de diferentes fuentes que sean relevantes para el proceso. Ojo, no toda la realidad, eso sería imposible, sino todos los que son necesarios para el proceso. Medimos y analizamos, presentamos la realidad, analizamos el pasado y luego nos dedicamos también a anticipar lo que va a pasar. Iba a decir adivinar, pero lo de adivinar es un poco pretencioso, ¿no? Anticipar probabilísticamente lo que va a pasar, utilizando donde con una regla 3 es suficiente, una regla de 3 no te calientes la cabeza, algoritmos de predicción con machine learning, que ahora todo el mundo conoce. ¡Ay, inteligencia artificial! Bueno, inteligencia artificial son muchas tecnologías. Machine learning es una de ellas. Y al final son matemáticas de prueba y error y analizar datos del pasado para
ver cómo se comportará el futuro, pero no es adivinar. Entonces, la idea es optimizar. Dentro de eso tenemos dos productos, ¿de acuerdo? Que funcionan en la nube. Son un servicio en la nube, no es un producto que te puedas instalar en tu casa. No tendría ningún sentido. Tenemos uno, que es el que dirijo yo, que se dedica a lo que es el puerto en sí, su relación con el ecosistema de logística alrededor, que lo tenéis a la izquierda, y uno específico para terminales de contenedores, donde ayudamos a optimizarse a los operadores de terminal. Al final lo que hacemos es, en la parte de abajo veis, Existing Ecosystem. Hay sistemas funcionando en un puerto, hay múltiples fuentes de información. Desde el sistema que opera una terminal, el de la aduana, el de la autoridad portuaria, el de una empresa de camiones, hasta un sistema de identificación de barcos, el famoso ICE. Hemos inyectado información que estamos trabajando en un puerto del sur de España que sufre mucho las mareas, pero no os puedo decir quién es. Estamos inyectando información del Instituto Hidrológico de la Armada Española, de la Británica y de la estadounidense. Algo tan relevante como las mareas o las olas te cambian la operativa portuaria. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar y controlar cómo entran y salen los barcos, cómo entran y salen los trenes y los camiones. ¿De acuerdo? Ahí, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos analíticas de datos muy avanzadas, muy bonitas, muy en colorines, ¿de acuerdo? Y muy accesibles. Lo que llamamos nosotros eh, gestión de operaciones visual a través de mapas, a través de esquemas. No es necesario que sean mapas, de eso la gente de industria sabe mucho de representar en esquemas. ¿De acuerdo? Nos hemos copiado de ellos. Gestión de atraques, gestión de zonas de fondeo, etcétera. Y luego orquestación de procesos. Básicamente es análisis de eventos, gestión de alarmas y órdenes de trabajo a partir de ahí. ¿De acuerdo? Analizando la operativa en una torre de control de un puerto, nos encontramos que los técnicos de operaciones trabajaban en 6 sistemas diferentes. 6. Y oye, ¿y si yo me pincho estos sistemas y te lo represento todo junto y te pongo ahí las alarmas y te digo a qué sistema tienes que ir? Yo no voy a sustituir al sistema de gestión de prácticos o al de predicción meteorológica. No. Yo lo que cogeré es cogeré esa información, lo juntaré todo, te genero las alarmas y luego tú ya operas en el sistema que tienes que operar. De eso se trata el gemelo digital. De recoger la información relevante, juntarla y trabajarla bien. Al final, esto es muy marketingiana la proyección, queremos una solución de gemelo digital 360 en el proceso portuario. Además, añadimos una cosa que para nosotros es relevante, que es nuestra herramienta de simulaciones. En Moffat Nichols tenemos uno de los mejores simuladores logísticos que hay en el mercado, que te permite simular 3D cualquier tipo de operación. Entonces, lo que hacemos es algo como lo que hacen en la Fórmula 1, hacemos emulación. Es decir, al gemelo digital que tiene la realidad de lo del pasado, vamos sacando escenarios de información para poder meterlo al simulador y correr más que la operativa y saber lo que va a pasar. Algo tan relevante como, ¿vamos a tener un atasco de camiones en la V30? Gran pregunta, ¿eh? ¿Por qué esos lunes después de puente intento coger la V30 y está llena de camiones parados con contenedores? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Nosotros somos capaces de hacer la simulación antes para poder llegar a esas conclusiones. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillito. Nos focalizamos en escenarios. Tenemos un escenario de optimización terrestre, un escenario de optimización marítima y luego los dos que están en rosa son las gestiones internas de terminales de contenedores. Pero básicamente es punto de información, la trabajo, la presento y luego aplico las técnicas que haga falta para predecir. Un ejemplo práctico. A vosotros os sonará a casi todos, o si habéis viajado en verano por la A7, habréis visto muchos coches que van hacia el sur llenos de bultos arriba
venís. O ser capaz de tomar medidas ¿de acuerdo? Aparte camiones, que también suben los ferries. Entonces, esta gente tiene que aguantar dentro del gemelo. Al final, el gemelo son los datos que tienes, ¿de acuerdo? Y los que puedes generar. Entonces, pusimos un mapa donde se pueden ver los barcos y la ocupación terrestre y toda la operación real. Eso está bien, pero aporta un valor relativo, ¿no? Es decir, oye, que sepas que los pasajeros ya han estado 6 horas en cola. Sí, eso me lo puede decir el policía que está hablando con ellos. O sea, te ha aportado, pues bueno, que lo ves desde un ordenador. Pero también les damos una ventana, que es la que pone, la que está en el centro arriba, la blanquita, con toda la planificación de los barcos. Oye, esta es la planificación que tienes de todos los ferries en los diferentes muelles y toda la previsión que tienes. Y además te pinto al lado qué es lo que dice el Machine Learning, la inteligencia artificial, acerca de esas llegadas de los barcos. Tú tienes un barco que tiene que, son las 10 de la mañana, ahora son las 10:30, tienes un barco que te dice que va a llegar a las 11, pero ese barco está ahora entrando en el puerto de Tánger. Ese es imposible que esté ahora. Va a tardar como 3 horas. Pues resulta que la inteligencia artificial te adivina las 3 horas y te dice va a tardar 3 horas 26. Y se va más o menos 10 minutos. Tiene errores. Pero es un error que es mucho mejor que lo que tú tienes en la planificación. Entonces, con eso, tú puedes ver la planificación real. Perfecto. El verano pasado no, pero este verano ya esa información la van a poner en la aplicación móvil de los pasajeros. ¿De acuerdo? Para que ellos sepan de verdad cuándo su ferry va a llegar. La siguiente es, pero si se retrasa un ferry, el otro que venía a ese muelle no va a tener sitio. Tenemos un conflicto. La herramienta juntándolo con la información de la venta de billetes, con lo cual puedes predecir cuál va a ser la ocupación del ferry y cuánto va a tardar la operación. Entonces, abajo, la fotografía esa que tenéis con zonas en verde, naranja, el simulador te va marcando la ocupación de los diferentes parkings en diferentes momentos. Entonces, tú habilitas recursos para abrir o cerrar los parkings. ¿De acuerdo? Y si llegas a una situación de ocupación tal que es la catástrofe, decretas lo de la intercambiabilidad de billetes entre navieras. Pero no lo haces cuando ya tienes el caos. Lo haces incluso el día anterior y dices, mañana a las 11 de la mañana se decreta intercambiabilidad. Con lo cual, diluyes las colas antes de que sean demasiado graves. ¿De acuerdo? Y ese es el valor que ofrece. Este gemelo de la realidad te permite tener fuentes de datos del puerto de Tánger, del puerto de Algeciras, meteorológicos, de navegación de buques, lo juntas todo, te da unas predicciones como toca el gemelo, aparte de una monitorización mucho más completa, y además te permite tomar decisiones de acuerdo a predicciones razonables. La inteligencia artificial nunca acierta al 100%, ¿de acuerdo? Pero nosotros cuando hacemos algún modelo de inteligencia, ahora estamos terminando uno para el puerto de Valencia sobre llegada de contenedores bastante, yo creo que va a ser bastante bueno, porque está funcionando muy bien los ensayos. Al final, tú desde el primer momento tienes que medir la precisión del modelo. Es decir,
habréis oído la expresión de que la basura que entra es la basura que sale en cuanto a los datos. Si te entran datos malos, luego gestionas mal, pero es que además, cuando haces una predicción y los datos de base son buenos, además esa predicción tienes que medirla desde el primer momento y tienes que ir reentrenando los algoritmos, ¿de acuerdo? Que es lo más complejo. Y bueno, no sé si se habrá entendido mucho, pero he intentado llevar a un proceso logístico el tema de los gemelos digitales. Sí, se ha entendido y muy bien. José, muchas gracias. Esto, y disculpas porque la presentación está en inglés, pero es que bueno, los clientes lo quieren así. Yo pensaba que ibas a hablar en inglés, estaba preparado. Yo también, pero bueno. Bueno, y sobre todo me ha llamado la atención que has dicho que era un gemelo y dentro muchos gemelos, ¿no? Como que un gemelo íbamos atrayendo mediante web service, APIs, como sea, información de todas partes. Entonces yo te haría una pregunta a ti, ¿y qué diferencia hay entre vuestro gemelo y el de una industria, por ejemplo? Sí, al final, mira, un gemelo de una industria lo que está cogiendo es, y si digo alguna barbaridad, seguro que Raúl me corrige, No. está cogiendo información de toda la sensórica que hay en la línea de fabricación y de los actuadores, ¿de acuerdo? Está cogiendo información del sistema de órdenes de trabajo operativo y está cogiendo incluso información del sistema de ventas, llegando y de pedidos, ¿de acuerdo? Y con todo eso lo mete en el gemelo. Pero es todo lo que trabaja la empresa. Nuestro gemelo es un gemelo que funciona en un plano diferente. Es un gemelo que recoge información de sistemas heterogéneos, de actores heterogéneos de la cadena logística. Cogemos información, anécdota, de los marines de Estados Unidos, que generan una cantidad de información brutal, tienen un gemelo digital de todas sus operaciones, la verdad es maravilloso. Cogemos información del Instituto Hidrológico de la Armada Española, que lo hace muy bien, hace pocas cosas, pero muy buenas, la verdad es que hay que darles felicitaciones. Información de sistemas de navegación de buques, información de la gestión del puerto, información de prácticos, información de remolcadores y a su vez inyectamos información en los otros sistemas, ¿de acuerdo? Ahora estamos haciendo un proyecto con una empresa naviera española que lo está manteniendo confidencial por el momento y lo que estamos haciendo es, desde todo el resto de sistemas, la información que es abierta, ¿de acuerdo? Y los puertos que colaboran con ellos, estamos generando eventos y haciendo una comparativa de tiempo que el barco ha estado atracado. Pues no, la ley dice que no, la ley dice que es el tiempo que ha estado operando. ¿Y cuándo está atracado y cuándo está operando? Y una hora arriba o abajo en un buque de 400 metros es mucho dinero. Entonces, eso pues, cuando juntas información de diferentes puertos, la calidad crece exponencialmente. Nosotros hacemos eso. Eh, por ejemplo, otro de los temas es cuando automatizas desde un gemelo la generación de eventos y de alarmas, digamos que añades inmediatez a la operación. ¿De acuerdo? Hay muchísima información en los puertos que se recaba de manera manual. Y eso siempre tiene un delay. Hablando con una autoridad portuaria importante española, el otro día, pues estamos generando cuándo un barco está atracado. Todo el mundo sabe cuándo un barco está atracado. Sí, pero es que ellos lo registran 6 horas después, que es cuando acaban el turno, pasan el papelito a los de informática, los de informática lo teclean. Pero eso no es informática, oiga, esos son escribientes. Pero si esto lo detecta automáticamente el sistema de gestión de tráfico de buques, te lo inyecto en el sistema. Entonces, nuestro dato tiene una precisión de más o menos 1 minuto con el suyo, que no va a ninguna parte en 1 minuto en el mundo marítimo, pero lo consiguen 6 horas antes. Encima puede estar redundado, Puede estar redundado, eso porque siempre la calidad mejora. es la clave que has hablado de comprobar diferentes datos de
sistema internacional. Hay estándares de información en terminales que están ahora evolucionando. Nosotros incluso estamos dando a algún cliente servicios de, tú tienes los datos a la antigua usanza como los tienes en tus sistemas, aparte de que utilizas el gemelo, tu interacción con el ecosistema lo haces a través del gemelo porque nosotros normalizamos toda la información que entra. ¿De acuerdo? Y de paso, tú no tienes que hacer la normalización hasta que migres de sistemas, obviamente, porque al final es un cambio sustantivo en los sistemas. Muy bien, muchas gracias, José. Estupendo. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias a los tres. Me han encantado vuestras exposiciones. Y nada, ahora damos paso a la audiencia a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Abrimos un espacio para preguntas. Mi pregunta es para... hablamos mucho de industria 4.0, hablamos mucho de conectividad. Sí. Sí. Bueno, repito, hablamos mucho de industria 4.0, hablamos mucho de conectividad, hablamos mucho de digitalización, pero yo me pregunto si realmente la industria está preparada para todo esto. Pues es lo que he intentado transmitir un poco antes a nivel de gestión del cambio. Quiero decir, yo sinceramente sí que está preparada desde el punto de vista de que hay soluciones para poder llevar un entorno digital que te permita ser mucho más eficiente y extraer los datos, datos que te permitan luego, pues, explico incluso José, simular. Naturalmente hay industrias que no, que son muy manuales, muy artesanales, que es mucho más complejo de llevar, pero nosotros, todo lo que es una industria, ya te digo, pues sectores tipo cosmética, tipo inyección de plástico, bueno, automoción naturalmente estaría en vanguardia. A nivel, digamos, de capacitación tecnológica, están. El problema está en la gestión del cambio. O sea, el problema está en que la gente con la que vas a trabajar y van a... ha explicado José una cosa muy interesante que ha dicho, toman el dato a las 6 horas después cuando ha pasado el tiempo. No, no, tienes que tomarlo en el momento y te va a venir una alerta que te va a obligar a hacerlo. No, el pasar de eso a decir, no, tengo una hoja en la que apunto los partes cuando acabo de fabricar en el turno, a que me esté un sistema obligando a que tengo que hacerlo para obtener información en tiempo real y pueda tomar decisiones desde arriba, pues eso a la gente que son operarios les cuesta. Entonces, la forma de hacerlo es, pues un poco comentaba, que todo proyecto venga muy patrocinado y con la fuerza de dirección de que lo quiere llevar a cabo y teniendo muy claro cuáles son los objetivos que quiere tener, y luego que el sistema sea lo más friendly para el operario. O sea, cuanto menos interacción tengan que tener, mejor. Naturalmente, dentro de cada proyecto hay un rango, ¿no? Hay quien, por narices, puedes interconectar toda máquina y solo hay que darle un botón y funcione, y quien tienes que interactuar con ellas y alimentar. Por eso, o sea, la industria es claro que está preparada. Nosotros por eso tenemos, digamos, muchos proyectos en Liza, hemos hecho muchos proyectos anteriormente, nos hemos pegado muchos batacazos, nos hemos enfrentado a muchas empresas que no estaban preparadas. Entonces, con esto, cuando identificamos, pues un poco intentamos dar la guía de cómo realizarlo. Nosotros, nuestra fortaleza, más que la tecnología y nuestra plataforma, realmente la fortaleza que vemos en nuestra empresa es la gente que es capaz de identificar cómo transformar digitalmente a las empresas. O sea, los project managers que llevan los proyectos identifican cómo hacerlo con nuestra plataforma y cómo poder hacerlo. Porque la tecnología, es que hoy en día hay un crisol de posibilidades que te permite hacer cualquier cosa tecnológicamente. Lo que pasa es que hay que darle un valor y un uso. Sí, pues. Sí, bueno, soy Josep Albiñana de temas de sostenibilidad. Ya sé que aquí los técnicos eso les suena muy raro, ¿no? Pero tengo el mismo problema que José María. ¿M? Es decir, cuando te piden hacer una solución de algo que es la sostenibilidad, ¿de qué sostenibilidad? ¿La de las personas, la de las empresas y la del medio ambiente en su relación entre sí? ¿Cuál es el dato que tenemos que tomar? El CO2, es decir, o el CO2 equivalente, ¿vale? Y empezar a venir problemas, ¿no? Dentro
de ese sistema. Voy a hablar de un que fuera cero. Cuando me pasan el tema, les digo, como lo tenéis planteado, que lo tenéis mal, porque habrá que hacerlo lo único sí o sí, es decir, habrá que ver cada empresa lo que tiene, porque si cada máquina, etcétera, etcétera. Claro, cuando los tres interlocutores, más el de sostenibilidad que tiene que arreglar todo este tema, como decía José María, no interactúan y cada uno vaya a la suya, pues con 100 millones no hubo bastante y el PERTE no salió, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer sostenible en este momento, ¿correcto? Teniendo en cuenta todo lo que está pasando y cogiendo un poco la información de qué hemos hecho mal y habrá que interactuar, explicar las cosas, ¿vale? Y que no nos veamos como enemigos la parte medioambiental con la parte técnica o la parte de blockchain o la parte no sé qué, porque todo eso lo tenemos que hacer sostenible y sostenible para que las tres cosas funcionen, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta es para José María. Sé que los puertos se están preparando para trazabilidad de productos de la marinera. Están haciendo ya el protocolo de la huella de carbono y en vez de gemelo digital ya le llaman pasaporte. El pasaporte que pues es el gemelo digital acoplado a un producto, ¿vale? Y que va a tener esa trazabilidad. Como cuando entra en Europa es cuando coge valor el CO2, porque se va a convertir en dinero, ¿vale? O sea, pues luego vamos a tener como tres interactuaciones principales. ¿Qué vale? ¿Vale? Que eso hará que sea sostenible para la empresa o no. ¿M? Y todo el mundo va a tener que aportar su economía para esa huella que está generando. La primera pregunta sería, ¿sabes cómo está el tema del pasaporte o de las reglas para hacer la huella de carbono de esos productos que vienen de fuera, que tienen que venir con su pasaporte y tal? Porque a mí me han pasado información para hacer el tema, he visto el follón que lleváis, y yo digo, a ver, supongo que José María tendrá información al respecto. No, creo que se quedó sin batería. Este no se puede quitar, ¿no? Creo que se ha quedado sin batería. Coge aquel. Ya está. A ver, yo te cuento hasta donde yo sé, ¿de acuerdo? Como siempre, patada lateral, ¿de acuerdo? Esto los puertos no lo pueden controlar porque no auditan qué piezas van dentro de los contenedores ni dentro de los camiones. Esa responsabilidad ha recaído en el transportista. Transportistas, por ejemplo, las navieras de contenedor, los camioneros que entran en los ferries y demás. A la huella de carbono del producto hay que sumarle la huella de carbono de la fabricación, hay que sumarle la huella de carbono del transporte. Entonces, todas las navieras dan un servicio que dicen, yo desde donde te lo recojo hasta donde te lo dé, te doy la huella de carbono. Y ya está. ¿De acuerdo? Dentro de esta hiperregulación de sostenibilidad medioambiental, que no económica, ahora te demostraré por qué, que estamos teniendo, hay múltiples iniciativas en el mundo marítimo. Nosotros estamos trabajando ahora para un conjunto de puertos de la costa mediterránea europea, ¿de acuerdo? Varios españoles, portugueses e italianos y uno francés. ¿De acuerdo? Que ha habido una regulación que les ha quitado el 30% del negocio. El 30% del negocio. ¿De acuerdo? Esta regulación es cuando viene un barco a un puerto de un país tercero, por el barco en su conjunto me tienes que pagar una huella de carbono correspondiente al tránsito internacional que ha habido de la mercancía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Descargue o no descargue aquí? Entonces, hay puertos que hacen servicio de transbordo, muchos en España, en Italia, que nuestra economía se nutre de eso, aparte de importar y exportar, y además te hace que el puerto sea más competitivo y te sea más barato importar y exportar. Hay barcos de transbordo que tienen que pagar una millonada porque hacen el transbordo en Europa. ¿Qué están haciendo? A Tánger. Y ahora van a abrir otro megapuerto en Nador. Entonces estamos montando un gemelo digital
de toda esa zona en cuanto al tráfico marítimo para monitorizar esas fugas. En Europa ya se le conoce como Container Leak. Algeciras 1 millón de contenedores. Valencia 650.000. Barcelona medio millón por el aire. Eso es menos mano de obra, menos trabajo, menos logística, pérdida de grandes líneas marítimas que te dan competitividad a tu import-export porque eres puerto principal y dejas de serlo en algunos servicios de Asia, por ejemplo, o de Estados Unidos. Y dices, oye, ¿y esto por qué? ¿Se va a beneficiar el planeta de esto? No. Van a hacer el mismo transporte, pero en vez de parar en un lado del Mediterráneo, paran en el otro. Y además, aún como los productos muchos van a Europa, lo que están haciendo es meterlos ahí en camiones con ferries, que están creciendo los servicios de ferries una barbaridad, que los ferries consumen mucho más por tonelada de mercancía que los portacontenedores y haces más transportes, mucho más transporte de camión que por tonelada de mercancía consume infinitamente más que un barco. Con lo cual, un pan con unas tortas, con una normativa ambiental muy mal pensada. Bueno, entonces, en cuanto a la huella del producto, sí, las navieras son las que le van a dar al importador y exportador, que es el que va a tener que pagar el pato, ¿de acuerdo? Y luego el consumidor. Las navieras le dan ese servicio. Oye, yo te traigo un contenedor Singapur-Valencia y luego un camión a Madrid y te lo dejo en tu factoría y eso tiene una huella de carbono de tanto. Eso va junto con la factura. Y lo tienen todas las navieras solucionado porque es parte de su ADN. Ahora, no pidas un análisis tal. Te lo van a dar a tanto por kilómetro según tipo de transporte y a correr. Y te certifican lo que haga falta. Las huellas de carbono, medidas así, también a mí me dan mucho, mucho respeto. ¿De acuerdo? Tú puedes ver toda la huella de carbono que ha tenido un transporte marítimo. Hay una web de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, pero seguridad en cuanto a safety, ¿de acuerdo? No en cuanto a security. Porque como en castellano no tenemos diferenciación, entonces esta agencia publica todos los años el consumo de todos los buques que han escalado en Europa. El consumo, cuánto CO2 por kilómetro, cuánto NOx por kilómetro, cuánto no sé qué tal, por mercancía, por no sé qué, todos los datos pues los dan las navieras, pero son datos, ahí no mide nadie. Eso pasa cuando los políticos se encargan de cosas técnicas y no consultan. Bueno, sí, desgraciadamente el escenario es así. El escenario es así y además la pérdida de competitividad para la Unión Europea es sostenible. En el norte de Europa está pasando lo mismo, pero en vez de con Marruecos y con Argelia, con el Reino Unido. Que lo primero que han hecho con el Brexit es me cargo la normativa medioambiental europea. No hago esas cosas. Y eso es global. Y ahora ya sí, algo más concreto, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo arreglamos, porque aquí tenemos unas leyes que hay que cumplir a partir del 2025, con multas entre 65 y 2,5 millones en concreto en la Comunidad Valenciana. Eso va a entrar. Si no recuerdo mal, ayer metieron ya un palo por el bien de todo el mundo en su derecho de transporte, ¿vale? Y ha entrado una ley que también va a, que es el alcance 3 de la huella de carbono, realmente, Claro. camufladito y con lacito para que todo el mundo diga, ¡ay, qué bien el gobierno! Vale, es lo mismo. Vamos a tener una ley no pensada, etcétera, etcétera, que va a crear un problema. ¿A quién? A los que tenemos que ejecutarla, a los que tenemos que hacer que eso sea sostenible, porque no has tenido en cuenta la opinión de cada uno de estos elementos, ¿no? Bueno, la tenemos ahí. El proceso, entonces, es la digitalización, que tendrá que ir con un pasaporte digital. Una vez entra ya el producto en España, o ya estamos aquí, y eso va a tener un coste que tendrá que reducir el 55% para el 2030 y el 100% para el 2050, ¿vale? Y que durante el 25 al 30, pues habrán ya unos inspectores, tanto de movilidad como de empresa, que van a empezar a multar a las empresas, ¿no? Eso está ahí. Vamos a tener que hacer esto sostenible y vamos a tener que hablar los diferentes interlocutores para llegar a acuerdos, porque si no va a ser imposible que esto siga adelante. Yo estoy convencido de que sí que es importante de que haya una sostenibilidad del sistema, porque no se lo rompemos. Y lo rompemos, no viviremos, que es lo que está pasando cuando desequilibras todo esto, va a ir mal la persona, va a sufrir la empresa, ¿vale? Y va a sufrir el clima. Y tenemos que tener en cuenta que las tres tienen que funcionar. La pregunta es, ¿habéis tenido en cuenta la huella de carbono de las piezas cuando hay en el tema? Sí. Los que estamos aquí hablaremos después de la huella de carbono, pero hay una gran cantidad de Vale. Yo creo que por Pues-
cortesía a la gente. Voy a ir, es que no Es que estaba viendo yo ahora todas las preguntas. después, pero ahora a la gente que está en el chat. Vale, ¿cómo quito De esto? todas maneras, vale. Aún estamos en tiempo, pero vamos a ver las preguntas. Y disculpad a los que estéis ahí, que os tenemos presentes, pero bueno. Vale, por ahí hemos perdido unas conexiones. Veo. ¿Has visto alguna pregunta en particular, Enric? Nieves. Bueno, podemos seguir hablando podemos hablar de Vale. CO2 y mucho más. Eh, Preguntas por aquí, entonces, Sara. a la audiencia, ¿alguna pregunta más? Vale, Juan Martínez ha entrado, perdón. Juan Martínez está hablando también. ¿Vale? Juan Martínez dice que cómo está el asunto de la sensórica. ¿Para quién dirige esa pregunta, Juan? Vale, para la mesa, Juan Martínez dice que cómo está el asunto de la sensórica. Pero a nivel de concreción, quiero decir, sí, a nivel de capacitación o posibilidad de sensorización, a nivel máquinas, de global. En principio, en nuestro caso particular, pues un poco depende, ¿no? También de si por regla general. Sí, a nivel primero. A nivel PYME. Yo sé que Vicente ha venido a ver para hacer una pregunta. Me gustaría que hiciera la pregunta. Vicente, ¿quién es? Un momento, ahora le damos la Sí, vez. sí. Ahora le damos la vez. Acabamos con Juan A ver, Martínez. a nivel de pyme, pues un poco lo que explicaba anteriormente, depende, quiero decir, lo que analizas es si a nivel de, o sea, posibilidades de sensorización existen, la que hay que ver es si existe, o sea, la capacidad o la posibilidad de sensorizar, quiero decir, hay máquinas, pues por ejemplo, que no, por ejemplo, a veces atacar a un robot, pues por ejemplo, escoger señales de robot es muy difícil, que un robot viene en una programación de un fabricante y coger señales desde ese punto. Pero dentro de todo el proceso fabril, pues identificas señales o puntos donde puedes coger datos que son relevantes para tu análisis o tu digitalización. Y es ahí donde entramos y donde buscamos la posibilidad de captar esa señal. Te encuentras de todo, o sea, te encuentras de que un robot puede ser un pedal que pise un operario a que te venga directamente de una máquina que tiene servidor o PC y donde todo sube a su base de datos, a todos los tags, todas las posibles variables que gestiona la máquina. Dependiendo de la industria o donde vayas a interactuar, te puedes encontrar en las pymes, pues hay muchas pymes que son muy punteras y con las que pues, trabajamos y encontramos facilidades para ello. Y hay otras que, pues, que no, que por desgracia o identificamos nosotros la señal, ponemos un relé o ponemos un autómata al lado para poder captar la señal o no. Siempre lo más importante de todo es que la señal, y nosotros recomendamos que la señal que a veces que cogemos es señal de proceso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obliga o a parar la máquina, a parar la línea o te alerta para que haya una interactuación en el momento porque te permite actuar en el momento. A veces hay señales que si no son de procesos, la señal te puede dar una alerta, puede ocurrir algo, pero tú sigues trabajando y al final del dato no te sirve para nada. O sea, al final un poco lo decíamos, das el parte a las 6 horas y es como has puesto un sistema digital que realmente con papel no te está aportando ningún valor en ese momento. Vale, en el caso nuestro, nosotros hemos tenido de todo, ¿de acuerdo? Desde tener que conectar el gemelo directamente a recoger datos de sensórica de un puerto, de paso de camiones, a aperturas de barreras que tenían puesto y no lo tenían conectado a nada, que es otro clásico, ¿de acuerdo? Hay que poner un sistema que controle el no sé qué. Lo pones y no lo conectas a un sistema de gestión. Tienes a alguien allí mirando la pantallita y diciendo, sí, se ha abierto 3 veces la barrera, vale, bien, ya soy seguro, fenomenal. No, oye, pues, hay que subirlo al gemelo esto para poder juntarlo con el resto de cosas. Hasta sitios donde tienen un verdadero sistema de Internet de las cosas, de IoT, donde tienen todo controlado, todo almacenado, limpieza de la información redundante, ese tipo de cosas, y ahí, pues, para nosotros es mucho más sencillo pincharnos, por así decirlo. Pero bueno, la sensórica al final es la base de la generación primigenia de información en muchísimos casos. En nuestro caso, veo muy buena la pregunta porque la clave está también en la sensórica, porque al final de lo que estamos hablando es de adquirir datos.
nosotros somos, continuamente estamos adquiriendo datos de forma masiva. Entonces nosotros, para poder analizar, tenemos que sensorizar. Tenemos que poner en cada uno de los activos un sensor, por así decirlo, y eso es muy difícil. Porque un sensor vale dinero y el coste de la huella de carbono, de lo que va sumando, y la gente no quiere pagar. O sea, yo quiero poner un sensor aquí para llevar una trazabilidad de este paquete, que hay un paquete, dentro hay 20 paquetes, ¿cómo voy a la trazabilidad del final? Bueno, hay muchas formas, pero sí que es verdad que hay un montón de sensores en el mercado que nosotros mismos nos hemos encargado de diseñar. Por ejemplo, a través de triangulación, saber la localización perfecta de un tag que ni siquiera funciona con una batería, a lo mejor puede durar 5 años dando la posición de un activo, pues todo eso se podría sensorizar poco a poco. Vendrá. Hay tecnologías como RFID, BLE, Ultra Wideband, y con eso se pueden hacer virguerías. En un modelo digital 3D podríamos saber perfectamente la altura de un palé sin sensorizar mucho. O sea, que hay tecnologías que están a la mano a día de hoy y, como hemos dicho con Raúl, hay unas barreras importantes y habría que sobrepasarlas. O sea que muchas gracias por la pregunta. Ahora pasamos a Vicente. Hola, buenos días a todos. Casi temía tu provocación y que me hicieses hablar en un lugar donde verdaderamente no es el mío habitual. Pero, en fin, te lo agradezco porque me da por la oportunidad de preguntarle, sobre todo al topógrafo. Nosotros tenemos en Pedralba un museo de arte contemporáneo y las visitas no van a más, sino que van a menos. Y queremos ver el modo de reactivarlo, porque a pesar de que lleva ya 30 años desde su apertura, no crecen visitantes. Entonces yo había pensado en la posibilidad de hacer algo que he venido, que he venido a concretar en el gemelo del museo, que haga algo para que, como espectáculo, pues doblemos o por lo menos aumentemos el número de nuestros visitantes. Y eso incluso trasladado a nivel de la propia localidad, que se puede hacer una localidad, hablando de elementos gemelos, para O sea, si tenéis alguna experiencia, ¿cómo conectar los gemelos digitales con la realidad virtual, con la realidad aumentada, con los avatares? ¿Cómo, por ejemplo, hacer que, digamos, la biblioteca del Escorial o lo que sea tenga un avatar o una guía turístico, que puede ser Felipe II o quien fuera, que le cuente toda la historia, y tanto con realidad virtual como con realidad aumentada, y utilizando también el tema del metaverso? Más o menos, ¿no? Eso es lo que estuvimos hablando. De algún modo ya lo has explicado. Sí, nosotros sí que tenemos alguna experiencia en ese sentido. Precisamente ahora tenemos bueno, estamos es un tema que está muy embrionario, pero tiene una aplicación distinta, pero va en esa línea. Hemos creado un gemelo digital de una instalación de fabricación y se va a introducir dentro de un sistema de realidad aumentada, realidad virtual, para un tema de formación. Quiero decir, en este caso es para un tema de formación, pero me consta que las cuevas de Altamira fueron objeto de digitalización hace ya muchos años. Y eso que ha permitido esa virtualización del museo, y ese nivel de virtualización puede ser simplemente como un mero espectador, pero también se puede hacer interactivo, ¿vale? A través de sistemas de realidad aumentada, con gafas, o bueno, el nivel de experiencia. Ahora, por ejemplo, tenemos otro proyecto también muy embrionario, donde probablemente no adoptemos el tema de las gafas,
porque lo queremos hacer muy accesible. Entonces se va a hacer a través de realidad aumentada con el móvil. Todo el mundo tenemos un móvil. No todo el mundo tiene unas gafas, que además tienen un coste y tal, pero bueno, ni son cómodas. Entonces, sí, totalmente. O sea, a partir de la tecnología de digitalización, ya sea láser escáner o fotogrametría, se pueden hibridar. También hay experiencias muy bonitas, muy interesantes, donde se ha hecho, por ejemplo, bueno, tenemos aquí el ejemplo, pero no me consta que esté hecho, pero en La Rioja, donde se ha hecho toda la virtualización de un pueblo con todas las cavas. Y para hacerlo, bueno, primero para tenerlo inventariado a través de ese gemelo digital, y entonces la virtualización o la digitalización de lo que es el conjunto de la población se ha hecho por fotogrametría con dron, y lo que son el interior de las cavas, de las cuevas, etcétera, pues eso se ha hecho con la tecnología del LIDAR terrestre, ¿no? Y se pueden hibridar perfectamente y coexisten todos. Y luego, bueno, a partir de ahí las posibilidades son infinitas. Efectivamente, se puede, si hay algún objeto que queremos, museístico, que queremos poner en valor, pues el espectador puede interactuar con él en forma de o bien otro objeto tridimensional o bien en forma de un documento o simplemente que lo haga a través de la web, ¿no? Que pueda un entorno de navegación por la web. Que puede ser más o menos inmersivo. Pero sí, por supuesto que se puede hacer, que se está haciendo y la tecnología está. En general, yo creo que de todo lo que estamos hablando, o sea, la tecnología está madura y luego, pues bueno, en las industrias pues hay que buscar el cambio, pero que el cambio es interno, no lo da la tecnología. Y en el tema que usted plantea, pues sería ver cómo, o sea, cómo está el retorno de esa inversión, que yo lo desconozco, ¿no? Muy interesante la pregunta y además se podría dar uso y ganar representación física de personas que pudieran asistir al museo y darles el producto que ellos quieren inmersivo, de ver, por ejemplo, un avatar explicándole en tiempo real. Cambia mucho la historia, ¿eh? Si alguien te explica algo de 500 años, pero te lo explica, pues tiene otro sentido, es muy importante. Eso por un lado y se consigue con la tecnología, ahora mismo existe, y luego también se podrían conseguir visitantes del resto del mundo. Visitantes que fueran ahí a visitar como si estuvieran perfectamente en el... Sí, te pone en valor. Te ponen valor. Y además se podría atraer otras partes del museo que no caben en el museo. Por ejemplo, una cueva. La traemos al museo. Nosotros muchas veces hemos trabajado con arquitectos a nivel internacional. Por favor, tráenos el edificio a nuestras oficinas. ¿Qué hacemos? Un modelo digital en 3 dimensiones con imágenes esféricas en 3D, sobre las cuales pueden incluso hasta medir. Nosotros hacemos planos en CAD, luego BIM. La tecnología está. El tema es sentarse y pararse a hablar. Por ejemplo, y esa es la última provocación que hago, a mí me encantó el claustro de Pompeya. ¿Podrías explicar, Vicente, el claustro de Pompeya? Porque se podía, digamos, limitar la virtualización a ese espacio. Bueno, Enrique se refiere a un espacio que existe en el museo al que llamamos un patio, es un patio pompeyano, es una copia de un patio de Pompeya, donde nos sorprendió. ¿Un gemelo virtual o un gemelo real? No es un gemelo real, este es gemelo real. Ojalá fuese virtual, quizás tendría más atractivo que el real, por supuesto tendría muchísimo más. Y me alegraría poder hacerlo, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una copia de un patio pompeyano de los que nos maravilló tanto en nuestra visita a Pompeya, en un día que estaba lloviendo, en las calles no había nadie, en las calles de Pompeya no había la afluencia masiva de turismo que hay actualmente, y uno parecía realmente estar en la Pompeya antigua, la Pompeya romana, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque por la gente, cuando llueve, no está en la calle, está en su casa. Y yo también estaba en una casa, estaba en un triclinio, estaba comiéndome un bocadillo, estaba cubierto y con muchísimo frío con un plástico y bueno, fue tal el impacto que nos produjo a mi mujer y a mí el hecho, pues que cuando estábamos construyendo el museo en el año 89 o 90, pues dijimos a este museo hay que adjuntarle un patio pompeyano y ya nos encargaremos después de ponerle las pinturas y si no tenemos triclino, pues tenemos una hamaca. Pero bueno, algo vamos a hacer. Y así fue efectivamente, ¿no? Ojalá estuviese ahora hecho en 3 dimensiones y pudiésemos mostrarlo, pues,
a más gente no. Y además que muchas gracias. Muy interesante. Y además que lo documentas. Hay un registro histórico de la evolución de ese objeto. Y se puede hacer la ingeniería inversa. Claro que sí. Claro, ya lo programamos. Yo encantado. Ya lo Yo me programamos. apunto ya. Sí, cuando queráis. En- Montamos otra allí. En relación con, Muy bien. con el tema que ha comentado Vicente, efectivamente, pues la tecnología está disponible para poder realizar cualquier proceso de digitalización modelado. Habría que estudiar qué uso se le da, qué retorno puede tener. Hay experiencias previas, por ejemplo, de grandes museos que se han hecho procesos de digitalización y se han servido en momentos, por ejemplo, de que tenían salas cerradas para temas de restauración. Entonces, habría que un poco estudiar el tema cómo poder hacerlo y cómo darle retorno y incitar a la gente que lo visite, tanto de forma presencial como de forma virtual. Yo también tenía alguna pregunta para los ponentes. Al inicio de la jornada se ha comentado pues, que se había aprovechado la designación por parte de la Unión Europea de la ciudad de Valencia como primer consorcio de infraestructuras de gemelos digitales y Citiverso. Y bueno, mi consulta iba en relación a qué consideran que puede significar esta designación y si va a ser un cambio para la ciudad o para el entorno, o incluso qué esperan de esta designación por parte de la Unión Europea. Gracias por la pregunta. ¿A qué la dirigimos? Bueno, empiezo yo si acaso. Yo creo que es una oportunidad, sobre todo porque al final creo que todos los proyectos tienen una barrera, que es la económica. Si esa designación viene acompañada de un presupuesto, que entiendo que sí, pues desde luego va a ser muy positivo porque está claro que existe un ecosistema de empresas que sabemos hacerlo y lo estamos haciendo. Somos de aquí. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que puede ser muy interesante. O sea, quiero decir, seguramente el ayuntamiento ya tenía esa inquietud, pero igual no la podía llevar a cabo por falta de recursos económicos. Pues si eso endulza o facilita el camino para llegar a eso, creo que va a ser positivo para, bueno, pues para todos. Espero que sea para ese ecosistema de empresas que estamos aquí, que además creo que es un ecosistema interesante de empresas que sabemos hacerlo, que lo estamos haciendo y bueno, no sé. Ojalá sea así y haya un presupuesto y realmente, pues, si esta iniciativa se ha despertado, tendremos que estar a la altura de las expectativas, ¿no? Pues ahí estaremos. Bueno, ¿cuánto llevamos? Yo os diría que si ya no más preguntas, ¿Había alguna? Sí, había un chat. a la una. Sí, Juan dice, está hablando del facilitador estratégico. Yo, por lo que entiendo, Juan, lo que estás diciendo, de que haya una persona en la empresa que realmente tenga ese interés de digitalizar, que yo, por lo que veo aquí, que es un poquito más extenso, si esa figura de Project Manager, facilitador estratégico, para ver las verdaderas necesidades de la pyme sin llegar a matar pájaros a cañonazos, sino que lo que realmente le va a ser útil para mejorar sus ventajas competitivas. Yo lo que entiendo de ahí es una persona facilitadora, que sería a lo mejor la persona de operaciones, que tenga encima conocimientos tecnológicos y encima tenga subvención y apoyo de la dirección. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí, lo que ocurre es que Motivación. no solo, o sea, si encuentras esa figura dentro de la pyme o de la empresa, todo va a ir mucho más fluido. Esa parte inicial se puede trabajar también incluso sin esa persona desde el punto de vista de contratar pues una figura de PMO, ¿no? De dirección del proyecto digital dentro de la empresa, aunque seas externo. Lo que sí que tienes que tener muy claro es marcar cómo va a ser el proyecto, los objetivos a conseguir. Quiero decir, antes de empezarte a meterte en el proyecto, hay que definirlo. Hay que definir cuáles son las partes que vamos a mejorar, los opus que vamos a dar, que luego te puedes encontrar incluso con mucho más valor del esperado o por el contrario, pero digamos esa
figura, si está interna, va a hacer que todo sea mucho más fácil, el proyecto va a ir mucho más, el objetivo y la satisfacción y las expectativas se van a cumplir de forma más sencilla, pero nosotros, por ejemplo, desde un inicio intentamos dar esa visión porque nos da miedo meternos en proyectos que no tenemos muy clara Sí. digamos, el producto final. Ahí hay dos cosas. O sea, es decir, tienes que tener ese campeón dentro de la empresa, que va a ser la persona de la empresa o del ecosistema donde vas a implantar el gemelo que está tirando del carro, pero luego tiene que haber un patrocinador. Me explico. O sea, es decir, o viene no el apoyo de la dirección. El apoyo de la dirección no sirve de nada. Tiene que haber implicación de la dirección. Se tienen que dejar los pelos en esto. O sea, la dirección tiene que mojarse, tiene que estar y tiene que intentar entender el proyecto. Yo estoy harto de proyectos de transformación digital, que hay gente en una empresa que se deja la vida en ello y cuando vas a hablarle al director de la empresa de cómo los sistemas o el gemelo o lo que sea de transformación pueden mejorar los procesos, dicen, eso al informático. Perdona, te estoy hablando de retorno de inversión, de mejora de los procesos de empresa. No, es que yo no lo entiendo, al informático. Ese tipo de dirección es directamente un bloqueante para la transformación digital, no solo para los gemelos, para cualquier tipo de transformación digital. Entonces, las direcciones de la empresa tienen que entender no la tecnología, sino cómo la tecnología les va a beneficiar. Si no, no hay proyecto que valga. Es que al final es un cambio de cultura. Y la cultura Absolutamente. viene de ahí. O sea, no, vamos a entender que no es poner una herramienta, es un cambio cultural total. Pues al hilo del final de la pregunta de Juan, que habla de cambio de cultura, habla de cómo está en comparación con el resto de países europeos nuestro nivel en cuanto a cada uno de nuestros puntos de vista técnicos. ¿Cómo veis cada uno de vosotros nuestro nivel en España respecto al resto de Europa? Bueno, nosotros en nuestro ámbito tengo que decir que no tenemos nada que envidiar. De hecho, nuestros proyectos se desarrollan a nivel internacional, o sea, y tenemos muchísimos clientes internacionales y que confían en nosotros. También, o sea, lo cual no quiere decir que no lo sepan hacer. También creo que debe haber un gap, una diferencia en cuanto a los costes de una empresa española con, no sé, pues con una alemana probablemente, que seguro que algo de eso hay. Pero bueno, lo cierto es que no estamos mano a mano con cualquier otra empresa, no hay diferencias. Nosotros, a nivel de herramientas tecnológicas o herramientas tecnológicas, no, o sea, no hay diferencia ni vas a encontrar algo fuera mejor que lo que hacemos, lo que podemos hacer aquí. Es más, nosotros estamos en muchos proyectos en los que trabajamos con empresas internacionales que tienen sedes ahí fuera y los proyectos de transformación o de digitalización que hemos implantado en España son los que se han llevado como modelos para afuera. ¿Dónde está? Es que al final el secreto no está en la tecnología, porque la tecnología al final la adaptación la vamos a tener todos y la accesibilidad tenemos todos. O sea, eso no hay ningún problema. Es en cómo llevarlo en el punto en el cual interactúas. Yo lo que creo que la pregunta va por los dos sentidos. El nivel tecnológico, pero también el nivel de implantación. Que yo creo que lo importante es el nivel de El nivel de implantación. implantación, lo que ha comentado José, es primordial. O sea, ya no sé, ya no lo comparo a nivel de estándares de países. Al final es que tengas un patrocinador y que la empresa apueste por ello, porque es un cambio cultural en la empresa, va a llevar al éxito. Porque todo lo que te encuentres en el camino se va a ir resolviendo y al final soluciones tecnológicas las hay. Yo veo diferencias e igualdades, ¿no? Es decir, nosotros tenemos mucho proyecto internacional. Por la matriz nuestra estamos en negociaciones, somos muy jovencitos, estamos en negociaciones con bastantes puertos en Norteamérica y con operadores de terminales de todo el mundo, implantando con operadores de terminales en todo el mundo. Y sí que es cierto que, aunque tecnológicamente estamos parecidos, ese apoyo e implicación desde arriba lo vemos más fuera que aquí. O sea, y esto me duele decirlo, o sea, es decir, proyecto internacional la semana pasada. Para el mismo gemelo digital que un puerto español poniéndose estupendo
está hablando del orden de pocos centenares de miles de euros para implantarlo. El puerto de Vancouver ha sacado un pliego de 5 millones. 5 millones en 3 años. ¿Por qué? Porque necesito un buen gemelo, porque tengo que competir, tengo que ser sostenible medioambientalmente, porque está montando un corredor verde Corea, Canadá, porque quiere competir con los puertos estadounidenses, Seattle, Tacoma, etcétera, y Vancouver quiere ser más sostenible, quiere ser más ágil, quiere estar mejor monitorizado, y le ven un valor estratégico desde arriba. Entonces, solamente eso les ha puesto las pilas a todos. Llegan los puertos de aquí, no espérate que el presupuesto de gasto, porque luego el mantenimiento, pues espérate, ahora tengo que sacar un pliego a la ley de contratación y estás años dándole la vuelta. Los privados de España, relativamente bien en cuanto a eso. El sector público español está perdido en su burocracia. Pero perdido en su burocracia. O sea, para que te hagas una idea, para implantar un sistema cuyo coste total de implantación son 150.000 euros. No estoy hablando de millones, 150.000 euros. Hay gente muy buena en la administración pública que tiene muy buenas ideas, trabajas con ellos. Oye, podríamos aplicar así el gemelo, esto funciona así, perfecto, vale. Tengo la idea. Redacto la memoria técnica del pliego y entonces me voy a pegar con mi parte de contratación. Desde ese día hasta que lo tienen contratado, la media son 22 meses. Ya ni vale la tecnología en ese momento. Es una catástrofe. O que en los criterios de valoración no tengas un 60% la oferta técnica y te aterriza un paracaidista con oferta al 50%. Sí, ocurre. A ver, lo que está ocurriendo con la contratación pública en España es una catástrofe y cada vez que la tocan para hacerla más ágil, la hacen más lenta. Os lo digo porque lo he vivido en mis carnes, he trabajado muchos años en la pública, he redactado muchos pliegos y es una desesperación. Al final vas a pliegos trampa grandes donde pones cosas genéricas y dentro haces lo que quieres y te contratas departamentos. O sea, eso es lo que hace la administración pública al final. Indra vive de eso. ¿Indra de qué vive? De ponerle carne a la administración pública. Una ETT. Es una ETT, en el fondo, en muchísimas cosas. Pues bueno, así estamos. Entonces, ese panorama, el apoyo desde arriba no se ve reflejado aquí. En otros países sí se ve reflejado. Pues está claro que es el valor ese que quién se lo tiene que dar, el valor estratégico, ¿no? Claro. Bueno, pues si os parece bien, como ya no hay más preguntas, ¿me permitís decir? Una pregunta. ¿Sí? Sí, mira, es que vosotros estáis hablando de datos en las pymes, la cultura. La empresa está hablando mucho de datos, de que si coge datos, que si... Pero luego, a la hora de la verdad, la cultura del dato en España está al cero. Cuando en otros países ya hay muchos sitios de compartición de datos, hay muchos datos ya que están públicos y la gobernanza ya está muy clara, aquí no hay casi nada. Yo sé de buena tinta, por ejemplo, que la Generalitat Valenciana está montando ahora los datos públicos de acceso. Participé en un proyecto y tardaron 7 meses un ayuntamiento en darme los datos públicos de acceso. Claro, eso ralentiza todo mucho. Entonces yo creo que habría que empezar mucho por la cultura del dato, agilizarla y eso. Y luego, y la pregunta era cómo lo veis vosotros, porque estáis tratando mucho con datos y a más nivel que lo hago yo, pero bueno, esa es mi sensación. Sí, mira, por ejemplo, las pymes del sector logístico, aquí históricamente muy poquitos puertos las han considerado como alguien que tenga que tener información relevante. La diferencia del que tiró el carro fue el puerto de Valencia, lo digo con orgullo como valenciano. Y dijo, no, aquí hasta un transporte autónomo tiene derecho a tener sus órdenes de transporte digitales, tener el histórico de sus órdenes, cómo ha trabajado, las terminales, cuándo le han dado servicio, el problema de aduanas, etcétera. Y todo eso tenerlo en la palma de la mano, en el móvil. Pero no tenía que montarse el gemelo digital de las operaciones logísticas, el transportista autónomo. La monta al puerto y le da servicio. Entonces, iremos ahí. Otros países como Portugal, o sea, tú en Portugal, esto a los economistas a lo mejor os suena extraño, cuando emites una factura no se la envías al cliente, se la envías a Hacienda y le pones el CIF de cliente. Esa Hacienda se la envía al cliente. Ni existe el sí, ni declaraciones ni liquidaciones de IVA, ni nada, esto automático. Porque todas las facturas entran y salen por Hacienda. Y es un documento fiscal y punto final, y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que está ocurriendo es que la Hacienda portuguesa está dando unos servicios de información avanzada y analítica de contabilidad, costes y demás
a todo el mundo, incluido hasta un autónomo, realmente espectaculares. Porque son tus datos que los maneja Hacienda. Perfecto, pues dame acceso al gemelo digital económico de mi empresa, que lo tienes tú. O sea, es decir, ¿para qué tengo que llevar un mayor si lo lleva Hacienda? Un autónomo, soy fontanero, le facturo a la señora Pepita. La señora Pepita me da su CIF, yo le mando la factura, le hago una copia por si ella la quiere y me paga con la visa y ya está. Y sigo a la siguiente casa a arreglar el siguiente grifo. Y ya tengo mi declaración hecha. Y luego Hacienda me liquida. Pero claro, eso está pensado desde el punto de vista de vamos a agilizar esto, ojo, con mucho mayor control que aquí. Con mucho mayor control de aquí. Porque allí sí que movimiento económico que no vaya inmediatamente ligado a un movimiento de un documento fiscal, a por él. ¿De acuerdo? Y lo siguiente es eliminar los billetes en papel. Entonces, tiene que tener una voluntad y una inteligencia en la administración pública de no la cultura del trámite, que es lo que hay aquí. Aquí la administración pública tiene cultura del trámite. Todos son trámites. Y cuanto más trámites, más lento. No, es que ponemos sede electrónica. Menos mal, solo faltaría. ¿De acuerdo? Sin embargo, repiensa todo eso para que los trámites no sean necesarios. ¿Cómo? Hazlo digital. En China es espectacular. El 90% de la población china no maneja dinero en billetes. Lo manejan todo a través de una aplicación en el móvil, que es del gobierno. Es una aplicación de pago, si ahí ligas tus cuentas bancarias y tus tarjetas de crédito. Y en la mayoría de sitios, si no es con esa aplicación que se llama WeChat, no puedes pagar. Entonces, ¿qué han hecho? Han repensado todo el proceso para que el proceso sea nativo digital. ¿De acuerdo? Entonces, los gemelos nos tienen que ayudar a que nuestros procesos sean nativos digitales. Lo decía antes en fabricación, no des el parte al final, el parte se da automáticamente. Tú lo que tienes que hacer es reaccionar a las alarmas y poner soluciones, porque eres la materia gris del sistema. El recabar datos y ponértelos y tal, eso ya hace la máquina. Bueno, pues lo que hizo Einstein un día fue decir que si lo puedes explicar de forma sencilla es que lo has entendido bien. Y yo creo que hoy hemos cumplido con éxito el objetivo de explicar qué es un gemelo digital y de forma muy sencilla y gracias a todos vosotros. Por lo que, si os parece bien, vamos concluyendo y antes de finalizar me gustaría hacer mención a todos nuestros compañeros de Smart Digital que les hubiera encantado estar aquí y no ha podido ser porque es un corto espacio de tiempo para un tema tan extenso y tan apasionante. Por lo tanto, vamos a abrir unas nuevas sesiones en las que estéis todos invitados. Es importante conectarse a Smart Digital y desde ahí pues, vamos a difundir todos estos temas de interés. Por lo tanto, pues muchas gracias, que tengáis buen día y hasta la próxima sesión.